Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, qué buen día. Ya, perfecto. Bueno, primero, ¿cuándo quedamos que teníamos el examen con ustedes? Buenos días, Inge. El La próxima semana. jueves de la próxima semana, Inge. El viernes de la próxima semana, el 12 dice. Jueves 12. Sí, el 12. Jueves 12, perfecto, ya. No se olviden, organícense, valdría la pena hacer una tutoría con ustedes. Si no me dicen nada, yo les pondré un horario para ver quién asiste, nada más, ¿sí? Necesitan ustedes, que es el curso que puntaje más bajo tiene de los tres que estoy manejando, generar tutorías, es uno de los requisitos que nos están presionando ahora. Tenían también el trabajo que lo tienen que entregar el día de mañana, no se olviden, ¿no? Y sí, para el jueves 2 está el examen. Entonces vamos a empezar por la lista. Está Estefanía Aguirre, Presente, Inge. Glenn Albuja, Presente, Inge. Silvana Elquinga. Inge, sí se me escucha. Sí. Gracias. Alan Ondrango, Presente. Omar Arroba, Presente. David Báez, Alexandra Calderón. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Leonardo Cañarte, Presente, Inge. Alexis Carranco, Presente, Inge. Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge. Presente, Inge. Andrea de la Cruz, Santiago Díaz, Presente, Inge. Francisco Escobar, Presente, Inge. Pablo González, Presente, Inge. Joseph Grijalva, Presente, Inge. Inti Guayas, Presente, Inge. Carlos Medina, Presente. Amelia Montero, Presente, Inge. Martín Proaño. Presente. Me salté a Brian Orbe, Presente. Israel Ramos, Presente, Inge. Brian Rea, Presente. Lenin Salazar, Presente. Vanessa Samaniego, Marlon Santoro, Presente, Inge. Dominic Paca, Martina Vaca, Presente. Sebastián Vega, Presente. Brian Vizcaín. ¿Alguien que llegó tarde? Yo, Inge. Vanessa Samaniego. Disculpe. Hola, también, por favor. Silvana, Inge, por favor. Silvana Elquinga. Sí, gracias, Inge. Andrea de la Cruz también me dijo. Sí, por favor. Ya. Ya, David Baez tengo el único. Y Brian Vizcaín. Perfecto. Listo, entonces, ¿cómo les va con el trabajo que es para mañana? Quiero tener sus ideas, conclusiones. Espero que ya lo tengan avanzado, ¿no? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice Silvano?
Silván, Sí, Inge, no le escucho bien, disculpe. ¿qué me Ahorita dices acerca del trabajo? ¿Ya tienes avanzado? sí, un poco todavía. Bueno, lo que nos falta unir en mi grupo, sí. Tenía una duda con los problemas que se presenta por el golpe de ariete. No sé si, ¿cómo le explico? Si le podemos, o sea, ¿debería ser de un material específico o cómo puede influenciar en el resto de materiales también? Porque sí encontré bastante información de eso. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué debería ser de un material específico? En este caso podría ser de concreto, como estamos hablando de las presas. ¿Pero qué? ¿La tubería o qué? Ajá, en la tubería. Porque, a ver, cuéntame, explícame el fenómeno del golpe de ariete según lo que has investigado. Porque como es el cambio de la velocidad, entonces he visto también que pueden usar tuberías de concreto o de plástico más reforzado. Ya. Entonces no sé por ese lado en cuál de de los dos tipos conviene más la utilización para esto. A ver, explícame tú, ¿de qué crees que se pueda definir lo de la utilización? Yo creo que sería más por el lado de un concreto más reforzado, ¿Por qué? porque se puede variar con se puede variar con con la resistencia del material. Podrían ser de más resistencia, o sea, pueden ser de menor o mayor resistencia. Entonces, para este caso, como va a resistir más carga o empuje, entonces creo que debería ser uno de mayor resistencia. Ya, pero, a ver, ¿qué efectos genera el golpe de ariete, según lo que me dices? El cambio brusco en la velocidad entonces podría causar taponamientos o fisuras o roturas en las tuberías. Ya, el cambio brusco de velocidad. ¿A qué conlleva el cambio brusco de velocidad? El cambio brusco de velocidad a que se rompan las tuberías o que existan fugas y por ende ya Ya, no funcionaría bien. pero la rotura o la fuga se genera debido a la situación que se produce un incremento de presiones. O sea, hay una oscilación entre presiones altas y presiones bajas que afectan a las presiones normales que se tienen en la tubería. Entonces, obviamente necesitas un material que resista esas variaciones de presión. Pero tú me hablas acerca de los materiales que puedes usar. Puede ser de hormigón, sí. Tienes tubos, más bien dicho, tienes conductos a presión de hormigón en las centrales hidroeléctricas en la mayoría de casos. Entonces genera una forma de túnel y ahí se puede producir golpe de ariete, sí. Tienes conductos a PVC donde se puede generar golpe de ariete también. Se puede generar golpe de ariete en conducciones de agua potable y la mayoría de veces son de PVC, al menos ya en esquemas o en redes más pequeñas. Y también tienes golpe de ariete en tuberías que son de acero, por ejemplo, la tubería de presión de una central hidroeléctrica que normalmente ya se la hace de acero. ¿Puede sufrir golpe de ariete? Sí, y es una de las posibilidades más peligrosas que se generen. Entonces, está ahí latente la posibilidad. Entonces, ¿qué materiales puedes usar? Todos, realmente todos, porque el golpe de ariete puede afectarte en un sistema pequeñito, obviamente, donde no vas a tener una sobrepresión demasiado importante. Y también puedes tener el golpe de ariete en un sistema más grande, como una central hidroeléctrica, donde sí puede ser bastante crítico y por eso utilizamos medidas como lo que es la chimenea de equilibrio que decíamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí me siguen con eso? Sí.
Bueno, alguien más que me comente algo acerca de su trabajo. José González. Perdón, Pablo González. Muy mal. Aún no habíamos empezado a hacer el trabajo que íbamos a hacer hoy. En un día van a hacer el trabajo a la pura. No, o sea, solo mi parte. ¿Y el resto? ¿Cuál es tu grupo? Glenn Albuja, eh, Ryan Rea, ¿Y el resto cuáles otros integrantes? Glenn Salazar. Necesito que ya trabaje porque haciendo el trabajo un día antes, habiendo tenido todo el feriado, realmente sí me preocupa, ¿no? Como les digo, este es el curso que peor está. A ver, Brian Rea, dime tú cómo va tu parte. Y que realmente aún no empezamos el trabajo. Hoy vamos a hacer. Bueno, haré hincapié entonces en ver qué es lo que me entregan ustedes. Inti Guayas, Inge estaba igual en el grupo de la Silvana, aquí estamos igual en las mismas cuestiones que ella le preguntó. ¿estamos en qué? Perdón, no se te escucha bien. Con el grupo de Silvana Alquimia. ¿Y qué pasó? Teníamos las dudas en lo que ella ya le preguntó anteriormente. Y en el resto de temas, Me parece que ya estamos correctos, solo nos falta poner unas conclusiones y modificar bien la introducción. ya. A ver, ¿qué me dices, Amelia Montero? Yo estaba consultando a Inge y encontré algo sobre el daño del vapor en las tuberías por efectos del golpe de ariete, en la que decía como que contrae los elementos de los diseños y que agrieta los cuerpos de trampa de vapor. Eso no tenía muy claro de a qué se refería con trampa de vapor. Así Eh, que, bueno, ahí estás ya yéndote a sistemas en donde ya se tenga temperaturas más altas. Entonces, claro, no es algo tan común. Perdón, ¿me decías? no, eso, perdón por interrumpirle. O sea, me refería a que si estaba bien esa parte de la consulta de por el vapor. Puede ser un complemento, pero vale la pena que nos enfoquemos más en las cosas, en los proyectos civiles, hidráulicos, porque cuando hay trampa de vapor, eso significa que son sistemas en donde el agua ya se empieza a evaporar. Entonces, ¿se puede generar golpe de ariete? Claro que sí. Como está más alta la temperatura, ¿qué sucede? Bueno, todavía no llegamos a esa parte nosotros, pero la evaporación del agua depende de tanto la presión como la temperatura. Entonces, si nosotros llegamos a altas temperaturas, es más fácil que se evapore el agua. Y esto nos da un caso crítico. Tenemos a nivel del mar una temperatura de 100 grados, ya produce que se evapore el agua. Entonces, el riesgo de golpe de ariete en esos casos es bastante mayor. Entonces, si ustedes tienen una presión de vapor alta, ¿no es cierto? Y tienen un poco de presión ya en su sistema, se puede producir el fenómeno de cavitación de la mano del golpe de ariete. Entonces, esos son condiciones bastante extremas, diríamos, para lo que es generación de golpe de ariete, sí, pero no son muy comunes. Entonces, serán pocos los sistemas que trabajen a vapor y pueda generarse golpe de ariete o con temperaturas altas. Entonces, vale la pena mencionarlo, pero la idea es que el enfoque que generen ustedes vaya más hacia lo que es ya proyectos hidráulicos, por ejemplo, cómo afecta el golpe de ariete en una conducción de agua potable o una central hidroeléctrica, qué medidas se toman. Ustedes van a encontrar ahí válvulas Blondelet, van a encontrar válvulas de ventosa, van a encontrar chimeneas de equilibrio, van a encontrar camisones para reforzar la tubería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí me sigues por ahí? Sí, Inge, sí, sí, lo sigo.
Bueno, entonces espero que el trabajo lo entreguen bien. Realmente sí, necesito ahí ver un poco de compromiso de algunos de ustedes. Entonces veamos qué pasa para el día de mañana. De ahí nosotros estábamos viendo el diseño del trampolín disipador. Dije, Inge, ¿Cierto? Ajá. Inge, una ¿en pre- el trabajo va a ir también lo de redes de tuberías o solo era lo del golpe de ariete? En el trabajo que les mandé a ustedes estaba incluido redes de tuberías, golpe de ariete, y les pedí que incluyan disipadores de energía tipo USB, un análisis de eso. Ya, Inge, gracias. Ujú. Listo, entonces nos quedamos en el proceso de diseño del trampolín disipador de energía, donde nosotros podemos resumirlo como primero definir cuáles son las medidas y los datos con los que contamos, ¿sí? Ya tenemos alturas del agua, caudales, forma del cauce, etcétera, etcétera. Definir un delta Z. Delta Z es la medida entre el labio deflector donde se produce el salto del agua hasta donde tenemos el nivel de agua en el río. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? En la anterior clase ya no habíamos acabado la unidad 3. Todavía no creo que vamos a ese tema. Creo que recién deberíamos ir a la unidad 4. ¿Seguros? Sí, Inge, en la Yo anterior creo clase que... recién acabamos el método de la gradiente hidráulica. Ajá. Entonces con los de ingeniería hidráulica los que pasé, a ver, déjame ver. Ah, sí, tienen toda la razón. Perdón, me confundí con los de ingeniería hidráulica. Entonces, a ver, dame un segundito. Listo, entonces, con ustedes acabamos la unidad 3 y vamos a pasar a la unidad 4. Y es la penúltima. Esta unidad no es muy larga. En esencia estamos bastante bien con el tiempo. Esta unidad tiene 3 subunidades. La primera es disipadores de energía, de lo que algo hemos estado viendo. La segunda es control de inundaciones. No, perdón, golpe de ariete es la segunda, en donde nosotros vamos a revisar lo que ustedes han estado consultando. Y la tercera es protección contra inundaciones, en donde en protección contra inundaciones nosotros nos enfocamos en el uso de ciertas obras para generar protección en poblaciones en el caso de que se produzcan crecidas importantes en los ríos. Entonces, bajo esos 3 temas, vamos a desarrollar esta unidad de aquí, en donde yo esperaría tomar 2 o 2 clases y media en disipadores, una clase en golpe de ariete y una clase y media o 2 tal vez con lo que es control de inundaciones. Con eso ya estaríamos acabando la unidad 4 y después procedemos a la última unidad en donde vamos a ver lo que son captaciones fluviales convencionales y por rejilla lateral. Entonces, para empezar esta unidad, nosotros vamos a hablar de qué es un disipador de energía. Entonces, en esencia, como ya hemos visto, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de disipadores de energía? ¿Qué me dice Santiago Díaz? Tal vez un disipador de energía es aquel que reduce la turbulencia que se genera durante un resorte hidráulico. ¿Reduce la turbulencia? No tanto, porque recuerden, si este es nuestro vertedero, ¿qué sucede? Se incrementa la velocidad, ¿no es cierto?
Y en esencia, el punto donde nosotros estamos generando el resalto hidráulico es parte ya, más bien dicho, del estanque disipador de energía o del disipador de energía. Entonces, no nos sirve para controlar los efectos del resalto hidráulico, sino más bien utiliza el resalto hidráulico como una medida de control. ¿Sí me siguen con eso? Sí, entiendo. Entonces, ¿qué se debe producir para que se genere un resalto hidráulico? Que el flujo pase de supercrítico a subcrítico. ¿Perdón? Que el flujo pase de supercrítico a subcrítico. Perfecto. En esencia necesitamos que se produzca una transición entre flujo supercrítico, alta velocidad, a flujo subcrítico. Entonces, se produce esa transición y eso genera un resalto hidráulico en donde se disipa la energía, ¿sí? Se genera una disipación de energía y nosotros normalmente como método más común utilizamos el resalto hidráulico para deshacernos de la energía. Entonces, ¿qué energía es lo que queremos disipar? ¿Qué me dicen ustedes? Cinética. La energía cinética que tenemos en exceso, la gran cantidad de velocidad con la que lleva o en la que llega el agua a nuestro estanque disipador. ¿Ya está claro ahí para todos? Sí. Entonces, ¿por qué creen que queremos controlar esa velocidad, esa energía cinética? Para que no produzca socavamiento. Para que no produzca socavación, ¿sí? ¿En dónde se podría generar socavación? ¿Dónde creen que puede producirse problemas? En el fondo del cauce. En el fondo del cauce, perfecto, ¿no es cierto? Tenemos una presa, un vertedero, se genera alta energía, se genera mucha velocidad y eso puede erosionar el cauce del río. Entonces, si el río no está cubierto, probablemente se empiece a generar erosión y socavación ahí y eso puede ser un problema. ¿Por qué creen que puede ser un problema la erosión y socavación? ¿Qué me dice? Puede dañar la integridad del muro. Puede dañar la integridad del muro, sí, bajo condiciones críticas, pero lo más problemático podría ser que le destape a la estructura y genere desestabilización, ¿sí? Y por otro lado, que empiece a generar socavación en el cauce del río hasta tal punto en donde, por ejemplo, se cambie el cauce del río o algún caso extremo de este tipo. Entonces, si me siguen, estos son los problemas que se podría generar por alta velocidad del agua. ¿Sí o no? Ya, Entonces, en esencia, lo que buscamos nosotros es evitar que se generen fenómenos de erosión y socavación y controlar altas velocidades, que es lo mismo que controlar alta energía cinética. Nosotros vamos a revisar tres tipos principales de disipadores. El primero se conoce como cuenca disipadora, que utiliza el resalto hidráulico para la disipación de energía. En esencia, corresponde a una losa grande, una loseta de hormigón, con un espesor bastante importante. Normalmente se recomienda que sea de 90 centímetros, solo para que tengan una idea. En donde se genera el resalto hidráulico y protegemos el cauce de la erosión. Luego tenemos los disipadores tipo SAF y USB-R, que son disipadores que
También utilizan el resalto hidráulico, pero lo combinan con dientes deflectores o dados amortiguadores para generar un efecto. ¿Qué creen que es lo que busca? ¿Para qué creen que colocamos dados y dientes deflectores en un cuenco disipador? Porque en esencia es el mismo diseño con la inclusión de dados y dientes deflectores. ¿Qué me dices, Brian 9? ¿Puedes repetir, Inge, por favor? ¿Para qué crees que colocamos los dientes deflectores y dados amortiguadores? Para controlar un poco también lo que es las velocidades. En esencia, sí, bueno, para eso son todos los disipadores, pero ¿por qué ponemos en esencia unos muretes de hormigón ahí, no? ¿Qué me dices? No, no tengo idea, Inge. ¿Qué efecto crees que se pueda generar en un flujo que está yendo a alta velocidad y después se produce un resalto hidráulico si ponemos los muros? ¿Qué idea se te viene a la mente? Disminuye la energía. ¿Cómo? Aumentando la turbulencia. Genera más turbulencia, perfecto, es uno de los efectos. ¿Por qué? Porque si el agua viene, si yo tengo, por ejemplo, el diente deflector, va a haber agua que siga recto porque existen huecos intermedios y va a haber agua que salte aquí. Entonces eso genera que el chorro se amplifique y eso genera más turbulencia. Por otro lado, también se genera más turbulencia porque llega el agua y choca contra un muro. Entonces ese choque genera vectores de velocidad dispersos. Eso genera una turbulencia más alta, perfecto. Y entonces, en esencia, lo que se busca lograr es varios efectos, entre los que el más importante es reducir la longitud en la que se va a generar el resalto hidráulico debido a toda esta turbulencia adicional. Entonces, si reducimos esta longitud en la que se genera el resalto hidráulico, reducimos el tamaño de la obra de disipación, que en algunos casos fácilmente puede llegar a medir 20, 30, 40 metros de largo. Entonces, puede ser importante si nosotros buscamos la reducción de un buen porcentaje de esta longitud. Y por otro lado, también hay ciertas combinaciones entre dientes deflectores y dados amortiguadores en los cuales se puede, por ejemplo, controlar el exceso de ondas que se genera en un resalto hidráulico. Esto porque puede generar una especie de oleaje en el canal y eso puede producir problemas aguas abajo. Entonces, también se le puede dar ese uso. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Inge. Y después tenemos el trampolín disipador, que también se conoce como salto de esquí o trampolín de lanzamiento en algunos libros, en donde nosotros lo que hacemos es generar una rampita, que también puede contar con dientes deflectores, para que salte el agua. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros generamos que llega el agua, salta y cae contra el lecho. ¿Qué piensan de este sistema? ¿Qué me dices, Glenn Albuja? Inge. ¿Qué Ah, piensas de ese que sistema? como utiliza la fricción del aire, creo que ofrece mejor disipación, porque ya no es necesario los dados que utilizaron en el anterior. No son necesarios, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando se produce fricción con el aire? Por ese efecto también se reduce la velocidad.
porque el aire ejerce una acción inversa a lo que produce la velocidad del agua. Más o menos no se podría hablar de una acción inversa, pero sí, el agua tiene fricción con el aire y esto genera que se amplifique el chorro. Y si crece el chorro, se produce un efecto exponencial y eso ayuda a la disipación de energía, perfecto. Y después, ¿qué opinas de que el agua caiga directamente sobre un pequeño pozo, digamos así, de agua? Eh, pues es como ocurrir con el efecto de los vertederos, que por ese hecho se reduce la velocidad después de la caída. No te entendía a qué te refieres con lo que se en los vertederos. Que por el hecho de que cae y se forma una turbulencia, reduce la velocidad, el gradiente de velocidad. Sí, más o menos, en esencia cae el agua, sí, choca contra el agua que está estancada ahí, se reduce la velocidad de manera dramática, ¿no? Pero ¿cuál podría ser el problema de eso? Mm, no lo sé. Para mí me parece bien, creo. El problema que se puede generar en ese caso es que si el lecho no es fuerte, se va a comer todo el lecho, Ah, bueno. porque Eso sí. tienes grandes cantidades de agua que chocan contra el, el flujo que está estancado y eso va a generar turbulencia y la fuerza con la que llega el agua va a empezar a comerse el lecho del río. Entonces, la necesidad es que nosotros tengamos un lecho de alta calidad. Un lecho rocoso normalmente se recomienda de tal forma que las rocas absorban toda esa energía de la caída del agua para evitar que se genere erosión y socavación. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Perfecto. Entonces, en esencia, vamos a empezar a analizar la cuenca disipadora o estanque disipador o colchón disipador. Tiene varios nombres. Pozo disipador también, solado disipador. Hay un montón de nombres como los van a encontrar en los distintos libros. Es el más común en cuanto a uso, ¿sí? Y utiliza el resalto hidráulico para la disipación. Entonces, ¿qué sucede? Llega el agua con alta velocidad. Yo coloco aquí mi estanque. Cambia de pendiente flujo supercrítico a subcrítico para que se produce un resalto hidráulico. Se pierde energía y yo tengo que obligar a que se produzcan las condiciones como están aquí para que se pueda generar un resalto medible. ¿Por qué quiero medir? Porque yo quiero saber qué sucede con las características del resalto y que yo tenga el control de dónde se va a producir el resalto. Eso es importante porque bajo ciertas características este resalto se puede desplazar y producir acá, por ejemplo. Si se produce acá, vamos a tener alta erosión que puede generar socavación y eso puede afectar a la estabilidad de la estructura. ¿Sí me siguen todos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, en esencia, todo cambio entre flujo supercrítico y subcrítico genera un resalto hidráulico. Pero yo quiero que este resalto hidráulico cumpla condiciones específicas de tal forma que se genere justo después de la culminación de la espalda del vertedero. ¿Por qué justo después? Porque en ese caso yo voy a saber exactamente dónde empieza y dónde termina el resalto hidráulico. ¿Sí? ¿Sí está claro esta explicación? Sí. Perfecto. Entonces, un resumen rápido del resalto hidráulico se produce cuando hay cambio de flujo supercrítico a subcrítico. Recuerdan, flujo supercrítico es el flujo que tiene alta velocidad, poca sección transversal y un número de Froude mayor a 1. Flujo subcrítico es un flujo lento, es un flujo con número de Froude menor a 1. Tiene una sección transversal grande, la altura del agua es mayor y por ende tiene una velocidad bajita. Nos pasamos de supercrítico a subcrítico
y en ese caso se produce el resalto hidráulico, que es un fenómeno para disipar energía, ¿sí? Se produce una alteración de las trayectorias del flujo, la velocidad, el vector velocidad se vuelve muy variable y eso genera alta turbulencia, como mencionaba uno de sus compañeros, ¿sí? Y se pueden generar inclusive velocidades en dirección opuesta al flujo. ¿Qué significa eso? Que el vector velocidad se vuelve bastante errático y se genera mayor turbulencia. Entonces, la ventaja es que genera una gran disipación de energía. Todos recuerdan de hidráulica general lo que es del resalto entonces, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, hay un punto de transición que se conoce como flujo crítico, en donde el número de fluidos es igual a 1, y es un estado teórico. ¿Por qué? Porque es solo un punto de transición, es un punto de control, ¿sí? En el punto en donde tenemos ya que se empiezan a generar, estamos con alta velocidad y de repente se empieza a generar una disminución, estamos pasando por el punto crítico, ¿sí? Que es el punto de flujo crítico. Ahora, si yo les pido una definición para flujo crítico, ¿qué me dirían ustedes? Momento donde la A ver, perdón. energía cinética es igual a la potencial. Energía cinética es igual a la potencial, no. En esencia, Es el punto de cambio de régimen crítico De a transmisión. crítico. exacto, es un punto de cambio de régimen en donde Las la condiciones de energía, F es igual a 1. ¿las En qué? mar de flow. Sí, esa es una definición que no me gusta mucho a mí porque simplemente damos un dato, pero no le damos una definición. Entonces, me decía alguien la energía potencial. Entonces, la energía potencial es la altura del agua y en ese caso la altura del agua es 2/3 de la energía específica total, ¿sí? Y el resto de energía se encuentra como la carga de velocidad, que es el 1/3 restante. Entonces, no son iguales, ¿no? Las energías, ¿sí? Pero ya hay una definición de cuántos son exactamente. En esencia, nosotros vamos a decir que es un punto teórico el flujo crítico, ¿sí? Y vamos a decir que si yo manejo un caudal constante, que es el análisis típico en sistemas hidráulicos, el flujo crítico va a ser el que utilice la menor energía específica posible para transportar ese flujo constante. Ahí ya tenemos una definición. Y por otro lado, si yo manejo una energía específica constante, que es algo bastante más complicado de lograr, va a ser el flujo crítico, el flujo que lleve el mayor caudal posible, ¿sí? Entonces ya tenemos un par de definiciones que nos pueden ayudar a comprender un poquito cómo funciona este sistema. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Perfecto. Pues ténganlo clarísimo porque eso es materia de hidráulica general. Entonces, para que el resalto hidráulico se dé con todas sus características y pueda ser un resalto hidráulico medible y justo en el punto donde se genera la parte de altura mínima, ¿sí? Si ven, este es un vertedero y este es una compuerta. El efecto es el mismo, ¿no es cierto? Llega el agua acá a la compuerta, se genera alta velocidad y de repente ya varía la altura del agua. Entonces, lo ideal para el resalto hidráulico es que se genere justo en el último punto donde tenemos alta velocidad, o sea, donde tenemos nuestra altura que se le conoce como contraída. ¿Sí? La altura contraída es el punto de máxima velocidad porque es el punto con la sección transversal más bajita. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces vamos a ver los casos que se pueden dar.
En primera instancia, vale la pena mencionar que nosotros tenemos la altura contraída. ¿De dónde creen que obtenemos la altura contraída en un análisis en un análisis cualquiera de una obra para hacer un disipador de energía? De Bernoulli. De Bernoulli, perfecto. Debemos hacer una ecuación de Bernoulli entre el punto de la sección de aproximación, ¿sí? Antes de llegar al vertedero, y ya el punto donde nosotros tenemos la altura crítica. Y después tenemos lo que se conoce como altura conjugada de 2. ¿A qué creen que nos referimos con una altura conjugada? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Carlos Medina? La conjugada. ¿No? No sabría. La altura conjugada es una altura dependiente, depende de la altura de 1. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una ecuación que une las dos alturas, ¿sí? Entonces tengo la altura contraída y la altura conjugada que depende de la contraída. Entonces, en esencia, D1 y D2 representan qué es lo que debería suceder en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Llega el agua, toma alta velocidad y se debería producir el resalto hidráulico y continuar. Ahora la condición es que hay que hacer un análisis respecto a este punto de acá, D'2, donde si ven aquí D'2 es menor a D2. D'2 representa la altura normal. ¿A qué se refiere la altura normal del agua? ¿Mm? A la carga de velocidad. No. Nosotros hablamos de altura normal cuando nos referimos a la altura en el canal, río, lo que quieran ustedes, bajo condiciones normales. ¿Qué significa eso? Si es que yo tengo este río donde está la presa, si no hay ninguna presa, tengo las mismas características, yo determino la altura del agua y esa es mi altura normal. ¿Por qué nos interesa? Porque cuando ya se produzca el resalto hidráulico, nosotros vamos a tener que el agua ya se normaliza, ya llega a la altura normal. ¿Por qué? Ya llega un punto en donde el vertedero deja de hacer efecto. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, esa es mi altura normal. ¿De dónde saco o cómo saco la altura normal del agua? ¿Qué me dicen? Esta pregunta es importantísima. Se la puede medir, Inge, ya cuando el agua ya está un poco más estática, más allá. No, puedes medirlo, sí, pero no. ¿Cómo la calculas? Tienes un canal y quieres calcular su altura normal. ¿Cómo lo calculas? ¿Qué me dicen? Esto es hidrología, no hidrología. Bueno, hidrología sí, y también hidráulica general básica.
¿De dónde saco la altura del agua en un canal o en un río? ¿Qué me dices, Sebastián Weber? Del centro de Concha del Río. ¿Perdón? No sé la verdad, Inge. ¿Qué idea tienes? Esto ya es materia de hidráulica general. ¿Mm? Sebastián, sigues. Quiero saber qué piensas tú. Midiéndole desde el lecho del río hasta la superficie del agua. Si tú estás diseñando un sistema, no puedes medirlo, ¿no? Porque todavía no existe ni el vertedero ni el disipador. Entonces, ¿cómo haces los cálculos? ¿Qué crees tú? ¿De dónde puedes sacar cuál es la altura normal en el río? O sea, si le diseñamos, sabemos qué caudal va a ir, ¿no? Entonces podemos definir una Ujú. altura en medida del caudal que va. Y en función o cómo obtienes esa altura dependiente del caudal. Porque, o sea, si le diseñamos, sabemos el área de lo que estamos diseñando, sabemos el área y podemos... Exacto, pero ¿cómo? Del histograma de caudales del río. El histograma nos va a servir, sí, pero para definir cuál es, perdón, el caudal máximo, que es el que vamos a utilizar nosotros para el diseño. Pero ¿de dónde saco la altura normal? Y esa pregunta es de lo más básico de hidráulica general. Un volumen de regulación. No, porque aquí no tienes ningún embalse como para regularlo. De una fórmula, Una fórmula, sí, ¿qué fórmula? podría ser la de Manning. Exacto, la ecuación de Manning. Si ustedes tienen un río, un canal o lo que sea y quieren saber cuál es la altura del agua, la forma más fácil es usar una ecuación tipo la de Manning, en donde ustedes van a poder obtener todos esos detalles sin problemas, ¿sí o no? Sí. Ya está claro para todos, ¿no? En Manning ustedes tienen caudal sobre área es igual a 1 sobre Manning. Ahí tienen el coeficiente de Manning que va a depender del material que tengan en el río por el radio hidráulico a la 2/3, donde el radio hidráulico depende de la sección transversal del río, por el gradiente de energía a la 1/2. ¿De qué depende el gradiente de energía? De la pendiente que tiene el río. Entonces, en esencia, ustedes pueden sacar una ecuación donde ya tienen área y perímetro mojados, en donde ustedes ya van a tener ahí involucrada la altura del agua y por otro lado tienen el caudal. Entonces, es fácil determinar cuál es la altura del agua. ¿Sí me siguen todos? Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa en este caso? Si ven ustedes, esta es la altura conjugada, es mayor a la altura normal del río. ¿Qué sucede? Esta altura conjugada llega con un triángulo de esfuerzos, ¿no es cierto? La presión que genera aquí el agua es más alta que la presión que genera el agua del normal del río. Entonces el problema ahí es que se produce un desplazamiento del resalto hidráulico. Entonces en vez de formarse el resalto hidráulico aquí al pie de la presa o del vertedero, se forma acá a una distancia X de la espalda de mi vertedero. ¿Qué problema creen que se pueda generar cuando pasa esto? Aumenta la longitud del disipador, o sea, de la obra de disipación y sale más caro. Exacto, se incrementa la longitud de la obra de disipación y sale más caro y el problema es que yo no voy a saber, ¿cómo puedo saber cuál es esta longitud X? Va a ser muy variable esta longitud X. Entonces corro el riesgo de o hacer una losa gigantesca de hormigón, por si acaso se corra mucho
el resalto, ¿sí? O tengo que buscar una solución. Entonces, este es el caso crítico, esto es lo que no puede suceder, porque si se desplaza mucho el resalto, puede desplazarse hasta un punto donde ya no hay hormigón y generar erosión en el río. ¿Sí me siguen con eso? Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es generar un pequeño pozo. ¿Para qué? Aquí la altura normal del río está más abajo, entonces yo hago que la altura de D2 acá baje hasta que se iguale la parte superior. Entonces se iguala la parte superior y yo ya no voy a tener ese problema del triángulo de esfuerzos, sino voy a generar que el resalto hidráulico se produzca inmediatamente después del pie de la presa. ¿Sí me siguen con eso? Sí. ¿Seguro todos? Sí. Ya, entonces el problema es que no puedo permitir que se produzca este desplazamiento del resalto. Ese sí es un problema crítico, diría yo. Y ya son las 8, todavía unos 5 minutos ahorita.
¿Listos? Continuamos. Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto, entonces, ya. Listo, entonces, ¿cuál es la otra situación que se puede dar? Sería el caso de que tengamos, perdón, es esta de acá, nuestra altura contraída, nuestra altura conjugada y la altura normal del río, que se obtiene con la ecuación de Manning, sea mayor. ¿Qué creen que podría darse en ese caso? ¿Qué me dicen? El resalto ahora se va a desplazar a la izquierda. ¿Será desplazado a la izquierda? Sí, o sea, ya no se produce un desplazamiento, ¿sí? La idea va bien, pero no es un desplazamiento, sino se genera una elevación del agua y se produce un resalto ahogado. Si ven aquí el efecto, se ahoga el resalto, ya no se produce cuando tienen alta velocidad. O sea, no se produce en el punto crítico, más bien dicho, ni más allá, sino se produce aguas arriba del vertedero. Entonces, ¿creen que puede haber algún problema con eso? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dices, Joseph Vijal? Creo que no, porque ya no se desplazará. Ya no se va a desplazar, no hay un problema real, perfecto. ¿Sí? La única situación que se puede dar es que, en este caso, como la altura normal del agua tiene mucho más fuerza, ¿sí? Que la altura conjugada, se genera aquí una turbulencia errática y si cae una piedra o si cae un sedimento grande acá, es muy difícil que salga por sí sola. Entonces hay que tener en cuenta que el mantenimiento tiene que ser correcto, ¿sí? Entonces, este caso normalmente se diseña se considera más bien dicho un sistema seguro porque podemos tener una idea de cuánto va a medir la longitud del resalto, no tenemos problemas de erosión ni socavación, entonces se suele asumir como un sistema aceptable. ¿Sí está claro eso? Y la otra opción es esta de acá, en donde se iguala la altura conjugada y la altura normal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se igualan? El resalto se produce a pie de la presa o a pie de la puerta, de la compuerta. Entonces, se genera el resalto con todas sus características. La zona de turbulencia se genera en la zona esperada. La longitud del resalto es la esperada, ¿sí? Y decimos que ahí tenemos un diseño con el resalto al pie de la presa o al pie de la compuerta, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, es el mejor diseño que podemos generar, considerando que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si no es bien lograda esta sección acá en el hormigón, hay un riesgo, ¿sí?, de que se produzca un desplazamiento del resalto. Por eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Y hay que trabajar de tal forma que se evite ese riesgo. Normalmente yo les diría que la diferencia entre estas dos alturas debería estar más o menos entre 5 centímetros para ya las consideraciones de diseño. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Sí. Perfecto.
Entonces, esto es un poco repaso de hidráulica general, ya que vean cómo se genera ya la obligación para que se produzca el resalto hidráulico. Miren, aquí tenemos una compuerta vertical, alta velocidad. Aquí se genera el resalto hidráulico, zona de alta turbulencia y ya la zona de estabilización, donde comparamos la altura 2 con la altura 2' o altura normal del río. Nosotros cuando producimos un resalto hidráulico con todas las características, ¿sí? Podemos determinar cuál es la variación de energía en el salto mediante esta ecuación en donde tenemos la altura 2, que es la altura conjugada, menos la altura 1, la altura contraída, elevado al cubo sobre 4 veces la multiplicación de las dos alturas. También puedo determinar la pérdida de energía utilizando la ecuación de Manning, simplemente todo en función de pérdidas. La altura del salto, que va a ser la diferencia de la altura 2 menos la altura 1. La eficiencia del salto, en donde va a ser la relación de las dos eficiencias igual a 8 veces el número de Froude en 1. Este número de Froude debería ser mayor a 1 o menor a 1. Menor a 1. Menor a 1 porque ¿qué dicen? ¿Mm? Va a ser subcrítico. ¿Por qué va a ser subcrítico? ¿Qué dicen? Es después del salto. Es antes del salto, debería ser Mayor. Mayor. súper crítico, ¿sí? Sección 1 donde tenemos la altura contraída. Entonces, altura contraída es baja sección transversal, es alta velocidad y por ende número de Froude mayor a 1. ¿Sí? Este al cuadrado más 1 todo elevado a la 3 medios menos 4 veces el mismo número de Froude en 1 al cuadrado más 1 sobre 8 veces el número de Froude en 1 al cuadrado por 2 más el número de Froude al cuadrado. Recuerden, la ecuación del número de Froude es velocidad sobre la raíz de gravedad por altura. Esta es una ecuación bastante importante, es la que nos relaciona la altura conjugada 2 con la altura 1 o altura contraída. La ecuación es un medio de la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude en 1 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esta ecuación van a utilizar ustedes para encontrar la altura 2 en función de 1. ¿Sí? Entonces es totalmente necesario que sepan esta ecuación. Y aquí tenemos este gráfico que nos indica cuál es la longitud del resalto sobre Y2, que también es D2, respecto al número de Froude en 1. Entonces, ¿cuál es el proceso? Ustedes calculan el número de Froude en 1, que ya supimos o sabemos que es mayor a 1. Entonces, vamos con 5. Por ejemplo, supongamos que es 5. Vamos a la gráfica. Y nos da que para un número de Froude en 1 igual a 6, la relación L sobre D2 va a ser igual a 6. Entonces, si yo supongo que D2, o más bien dicho, si yo tengo el dato que D2 es 250, ¿sí? 248 supongamos que es la altura. ¿Cuánto debería ser la longitud? 14.88.
14.88. Entonces, como ven, son longitudes ya bastante importantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Este gráfico normalmente es el más útil y aquí les da abajo una idea de qué tipo de resalto van a tener. Este sería un salto permanente que tiene una buena performance, o sea, tiene unas buenas características. Entonces aquí ven, ¿no es cierto? Si tengo un salto ondular o débil, no es muy recomendable. Un salto oscilante está bien, pero tiene varias ondas. Tenemos un salto fuerte, donde tenemos un desempeño aceptable. Y nos dice que las condiciones, cuando ya tenemos un salto muy fuerte, pueden ser caras y la superficie rugosa. Entonces, esto podría conllevar a que tengamos que generar mayores inversiones. Entonces, ¿sí me siguen con eso? Sí. Este yo les diría es el método más adecuado para determinar longitudes porque también hay ecuaciones, pero son un poco variables. Tenemos esta ecuación de Scottlich que nos dice que es de 5 a 6 veces la diferencia de D2 menos D1. O también el mismo Scottlich nos dice que podría ser 6 veces D1 por el número de flujo en 1. ¿Sí? Safranés nos dice que F1 debería ser igual a la velocidad sobre el GD elevado a la 1 medio, es la ecuación que utilizamos nosotros para el número de flujo originalmente, ¿sí? Y que podemos aplicarla a esta ecuación de Scottlich. Y también el US Bureau of Reclamation nos dice que podría utilizarse el valor de 4 veces por la altura de 2, de donde, como yo les digo, mi recomendación es quedarnos con el gráfico que también es provisto por el US Bureau of Reclamation, pero considera varios factores importantes. Aquí tienen las características del resalto en función del número de Froude. Por ejemplo, para números de Froude entre 1 y 1,7, lo que veíamos es un salto ondulatorio, un salto débil, no tan recomendable. Para Froude entre 1,7 y 2,5 tenemos un salto también que se le llama débil. Es un salto con bastantes oscilaciones, hay que tener eso cuidado. Entre 2,5 y 4,5 nosotros tenemos un salto oscilante, es un resalto donde se siguen produciendo oscilaciones, pero tenemos un mejor desempeño. Entre 4, 5 y 9 nosotros tenemos un salto permanente, que es lo óptimo. ¿Sí? En este caso hablamos de un salto estable, que es la mejor característica que podemos buscar. Entonces, esto es lo que deberíamos estar enfocados. ¿Sí? Hay un buen balance de disipación de energía. Se puede disipar hasta el 70% de la energía sin problema. Y para números de Froude mayores a 9 tenemos un salto fuerte, en donde hay que tener cuidado con que la velocidad podría ser demasiado grande. ¿Sí? Es muy efectivo, pero es muy brusco y puede resultar más caro por los requisitos de mejora en la calidad de los materiales. Entonces, ¿en qué se usa el resalto hidráulico? Disipar energía para incrementar el caudal a través de una puerta, para la mezcla de sustancias químicas, para la aireación y cloración en tratamiento de agua, para remover bolsas de aire que se generan atrás de los vertederos o compuertas también, para definir condiciones especiales en lo que son investigaciones y para recuperar o generar una incrementación en el nivel de agua después de cualquier estructura hidráulica. Entonces, como les decía, el estanque disipador lo que hace es controlar la energía cinética, igualando, o sea, haciendo que se iguale la parte superior de la altura conjugada con la parte superior de la altura normal del río. ¿Sí está clarísimo este concepto? ¿Qué dicen? Sí, sí está claro. Perfecto. Entonces, como ven, ¿cómo se iguala eso? Mediante un pequeño estanque, una depresión que se genera ahí para poder generar esta igualdad de condiciones.
Ahora, entonces, aquí tienen una foto, miren, esta es una rápida. En las rápidas también se puede producir erosión y socavación, entonces genera un disipador de energía. Entonces, miren, en este disipador de energía ya podemos ver, primero, no debería haber esta zona aquí muerta. Es preferible que aquí se genere una transición. Después, aquí tenemos que el ancho de este canal probablemente es muy grande y por eso la altura del agua es muy bajita. Podría controlarse con un canal un poquito más pequeño, ¿sí? Normalmente acá también debería haber otra transición para ir al canal definitivo, ¿sí? Por eso si ven se genera demasiada turbulencia, demasiadas velocidades erráticas. Entonces no es un problema real esto, pero sí generaría o limitaría los espacios muertos, especialmente si hay mucho sedimento, los sedimentos van a tender a quedarse aquí en esta zona. Entonces, ¿cómo se calcula el estanque disipador? Como me dijeron antes, determinamos la altura contraída mediante Bernoulli, entre una sección de aproximación antes del vertedero y la sección 1, que es la sección crítica después del vertedero. Determino cuál es el número de Froude con la ecuación de Froude que tenemos acá, y la altura conjugada de 2 con esta ecuación que ya la vimos, la ecuación para la relación entre alturas. Entonces ya determino D2. Después debo determinar cuál es la altura normal del cauce, D'2. Utilizando la ecuación de Manning es la mejor recomendación. Y si es que las dos alturas, D2 y D2', o DN, también se le conoce como DN, la altura normal, tenemos que se requiere generar un estanque para igualar estas alturas. Y después debemos definir cuál va a ser la profundidad del estanque, que se le conoce como E, como P o como H. En algunos casos también como A. Eso van a encontrar en varios libros. Entonces, la idea es que este colchón disipador nos permita igualar los niveles superiores del agua. Y de esta forma resolvemos el sistema. Después hay que analizar el espesor que se va a utilizar para resistir las supresiones del agua bajo la estructura. Entonces, simplemente nosotros relacionamos lo que tenemos como material, W, el peso del material, ¿sí? Y lo que tenemos como generación de supresión bajo la estructura. Entonces yo voy a tener el peso específico del material por el ancho y por el espesor que tenga el material, o sea, saco volumen por el peso específico, y en el otro lado hago lo mismo para el agua. Entonces nosotros llegamos a esta ecuación de acá, en donde tengo que el espesor recomendado para la loseta de hormigón va a ser H, que es la altura que tengamos acá de supresión, por la gravedad específica, ¿sí?, del material menos 1. La recomendación que se suele usar es utilizar esta ecuación de acá, esta misma que vimos, pero mayorada por un factor de seguridad de 4/3, o utilizar un valor mínimo de 90 centímetros. Imagínense lo que es una losa de 15, 20 metros de hormigón con un espesor de 90 centímetros. Es un peso bastante importante. Entonces, normalmente, en la mayoría de casos, es suficiente con esta losa de 90 centímetros. ¿Sí me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, los 90 centímetros suele ser una práctica común. Ahora nos queda hacer este ejercicio para poder entender lo que estamos analizando. Entonces queremos diseñar el estanque disipador para el vertedero que ya vimos en clase. 12 metros de longitud, caudal de 100 metros cúbicos por segundo, la altura de P de 250. Asumimos que las paredes son verticales, que significa que nosotros vamos a utilizar la sección transversal como un rectángulo, ¿sí? A eso nos enfocamos con esto. Y nos dice que la altura normal aguas abajo se ha determinado en 2,60 metros, ya como un dato. ¿Sí está claro ahí?
¿Me ayudan con cuáles eran las energías específicas y alturas del agua que ya teníamos? Parece que era 2,46 o algo así. 2,48. 2,48. ¿Cuánto era la altura del agua? 2,37. Sí, Sí, 2,37. 2,37. La altura del agua sería, la altura del agua Teo en la sección de aproximación sería 4,87. Y la carga de velocidad de 11 centímetros, me parece. sí, justo 0.1. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, con estos datos queremos generar el diseño del estanque disipador de energía. Ya tienen todos copiados hasta ahí. Un segundito, Inge, por favor. Inge, una consulta. Ujú. ¿De dónde salieron todos esos valores? Dice Del 2,8. ejercicio que hicimos en clase. Del diseño del azul vertedero. Ah, ya. Gracias. Ujú. Listo, entonces yo quiero que este ejercicio lo hagan para el día de mañana y mañana vamos revisándolo paso a paso. Es bastante simple, quiero ver qué análisis hacen ustedes y qué resultados manejan. Sí, entonces el diseño es bastante simple. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto, entonces. Entonces vamos a quedar ahí hoy día y para mañana ya revisamos este ejercicio y continuamos con el resto de métodos de disipación de energía. ¿Alguien alguna duda? Hay que subirle a consultas la resolución y que Este de aquí no, porque lo vamos a revisar mañana mismo. Pero sí quiero que lo haga porque le voy a pedir a alguien que me explique, ¿no?
Inge, entonces tendríamos que hacer, digamos, el Bernoulli desde la parte de arriba hasta la parte de abajo y luego, o sea, sacar el número de flow, sacar el de 1, el de 2, y así, Exacto. o sea, todos los procesos. Ajá, Ya, ajá, para ver qué es lo que hacen ustedes. Quiero ver cuál es su intento. ya. Ya, Inge. Perfecto, entonces. ¿Qué era el TO? Teo es la altura del agua en la sección de aproximación. Ya. O sea, antes de llegar al vertedero. El valor de 2,6 metros vendría a representar el de 2, ¿verdad? El de 2 primo. El de 2 ajá, la altura normal del río. Ya. Ya. Y porfa, no se olviden, necesitamos que ustedes busquen una tutoría para poder revisar cualquier duda que tengan. No se olviden que ahorita están metiendo un montón de presión y vale la pena que mejoremos, ¿no? Ahora ya se dice que un estudiante es crítico si tiene menos del 70%, que en esencia es, para mi gusto, la mayoría. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor. Yo les diría, hay que cuadrar ya una tutoría para poder resolver cualquier duda que tengan antes del examen. Quedemos así, entonces nos vemos el día de mañana. Una buena tarde. Inge, no ¿Sí? sé si me podría poner en lista, por favor. ¿Quién me dice? David. Bye. Listo, David Valls. Yo también hice, por favor. Ya, Inge, yo tengo una duda de lo que tenemos que entregar mañana, de lo que yo hice. qué duda. Lo que pasa es que estoy investigando y el método de gradiente hidráulico es un método matricial, ¿verdad? Ajá, ya lo vimos eso en clase. Ah, ya, listo. Es que Ajá. encontré otro donde no utilizo matrices, pero por eso mismo tenía la duda, porque encontré uno donde eso es el que estaba haciendo, es un método matricial como dijimos en clase, pero hay otro, que no sé, creo que está mal o algo, porque no. No, sí, el de la gradiente hidráulica es obligatoriamente matricial. Ya, Inge, gracias. Perfecto.